Buen día, gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a estas reflexiones en las cuales nos recogemos diariamente. Hoy seguimos con el Evangelio de San Mateo en segunda parte, capítulo 16, versículos 21 al 28. Dispongámonos entonces con todo corazón para este momento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser muerto y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederá tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: Pasa detrás de mí, Satanás. Tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino la de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. ¿De qué le servirá a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo, algunos de los que están aquí presentes no pasarán por la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso, aparte del capítulo, nos deja una profunda enseñanza. En este Evangelio se destaca la fuerza que debe tener la voluntad del Hijo del Hombre, o sea, cada uno de nosotros, para cumplir la voluntad de Dios. Es primordial esta situación. Si eso no se cumple, no hay posibilidad de realizarse en el Espíritu de Dios. Óiganlo. Jesús sabía plenamente que iba a ser asesinado en la cruz. Con su poder espiritual ya estaba prevenido de lo que sucedería o lo que iba a suceder en los días siguientes. Pero esto no lo hizo vacilar. Estaba seguro que debía pasar por esta prueba, la más grande que un ser humano puede pasar, y es la de perder su cuerpo, o entre comillas, la vida. Y lo más profundo e insensato, que la muerte era realizada sobre una valoración injusta, porque todo lo que ha dicho Jesús hasta ese momento era verdad, solo que a algunos la verdad les quita el poder, y por no perderlo, pues terminan asesinando al hermano. También se asesina por ignorancia y por muchas otras tonterías. Aunque era consciente Jesús que iba a ser crucificado de manera injusta, no vaciló en aceptarlo. Por eso cuando Pedro le dice: Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas, Jesús lo reprende. Pasa detrás de mí, Satanás, tú me harás tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Esta expresión fuerte o la reprimenda que hace Jesús a su apóstol es para hacerlo caer en cuenta que la intención de Dios no es el cuerpo, y es para hacernos caer en cuenta también a nosotros, que la intención de Dios no es el cuerpo, ni el mundo, que el Hijo del Hombre que quiera ser parte de la gracia divina y de la eterna libertad no puede de ninguna manera apegarse a cualquier cosa material. Al insistir el apóstol que no se haga lo que está dicho, indica que el apóstol no está cumpliendo con el mandato de la ley
esa ley divina, que está efectuando sobre él el estigma de pertenecerle al mundo, o del apego a su propio maestro incluso, aunque en apariencia es un acto de bondad de parte del apóstol, en defensa de su maestro, que no se cometa una injusticia con él. No es aceptado por Jesús, ya que está dicho que a través de él se debe cumplir la evidencia de la fuerza espiritual sobre la materia, y que la única manera realmente que se cumpla la palabra es que suceda este hecho trascendental de la muerte en la cruz. Al oponerse el apóstol, este está incitando a Jesús a que se abstenga de esta prueba, lo que en el fondo es una transgresión de la voluntad divina, y esta insinuación o instigación provocaría que quien está dispuesto a entregarse lo dude para hacerlo. Por eso lo rechaza. Así es de que para nosotros no podemos tener ningún tipo de duda o alguien que nos haga dudar. Es muy importante para quien está iniciado en el camino de la verdad o en el camino espiritual, que su compromiso sea absolutamente puro y verdadero, que no puede haber duda de entregarse plenamente al espíritu y no a la materialidad. Ahí es la clave. Al estar en dualidad, aunque es valorable para quien está en esta indecisión, asimismo no le será posible seguir creciendo en esa luz de comprensión y de conciencia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No puede un hijo de Dios elegir un Dios o otro Dios. Eso lo advierte en otras partes el mismo maestro. Por lo tanto, nuestra única ambición debe ser la del encuentro en el espíritu del desapego total a las cosas, y que es el propósito que tiene Dios para con sus hijos encarnados, y que debe estar presente en nuestro propósito de haber venido al mundo. Es fundamental que tengamos claro esta situación, que no vinimos al mundo a pasarla chévere, o a pasarla mal, o a ser indiferentes, o como decíamos antes, o nos decían, nacer, crecer, reproducirse y morir. No, eso es una absoluta tontería. Vinimos a purificarnos, a ser capaces de separarnos de las tentaciones expuestas en el mundo y atraídas por nuestros propios sentidos. Esa es la lógica, porque ¿por qué otra cosa tenemos esto? Lo que ha pasado con los seres humanos es que al encontrar esas cosas placenteras de la conexión con las cosas del mundo, a través de nuestros propios sentidos, creemos que eso es lo que siempre debemos buscar. Y a eso nos hemos dedicado generación tras generación. Y así mismo se ha transmitido por generaciones. Por eso, hoy y antes, los seres humanos nos hemos dedicado a buscar riquezas, lujos, placeres. Todo eso a temporalidad, egos, ilusiones, reconocimientos sociales y todo aquello que ya conocemos y también lo hemos experimentado y lo estamos experimentando o cometiendo ahora. Pero si realmente supiéramos que el gozo al estar unidos a de la mente, o sea, al Hijo de Dios, con Dios en el Espíritu, en esa conciencia es un gozo profundo e inmenso, tan inmenso como el infinito, entonces buscaríamos eso, y no las tonterías temporales de los gozos instantáneos, a los cuales nos hemos acostumbrado, por capricho, por costumbre o por hábito, o por vicio. La historia humana y sobre todo el hecho de morir y dejar atrás nos evidencia que procurar el mundo al final no sirve de nada. Nos vamos sin nada. Al entender esto tan fundamental, nos dispondremos desde el corazón a lograr la unificación con Dios y obtener la elevación y la realización, la cristicidad, gozo perfecto. Es lo que nos transmite el Maestro. Por eso en el versículo 26 Jesús nos advierte: ¿de qué le servirá a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo?
La destrucción en sí mismo es el sufrimiento por obtener las cosas de los apegos. Es decir, si te quedas buscando y buscando las cosas del mundo, pasará el tiempo de nuestra existencia, pasar tu tiempo y cuanto te des cuenta, ya no habrá tiempo para el encuentro. Y debemos recordar que puede ser en cualquier momento, no necesariamente cuando estemos viejos. Entonces nos daremos cuenta que todo lo que se hizo en la existencia, aunque pudo ser importante para el mundo, y no lo dudamos, tal vez para la familia, para la sociedad, para ti mismo, para el país, para todos, o para nadie incluso. Solo es respuesta al mundo y no para el objetivo perfecto de Dios, aunque tengamos que actuar en esas circunstancias. ¿Qué dará para acercarse, para rescatarse a sí mismo? Nos pregunta el Maestro. Nos pregunta hoy Jesús. Ahora que conoces la verdad, esa verdad revelada a los apóstoles en su momento y hoy a nosotros, hoy a ti y a mí por la gracia del ángel de Dios, ¿qué daríamos cada uno de nosotros o qué debemos hacer para rescatarnos a nosotros mismos? ¿Qué dirías tú? Es aquí importante entonces saber que la realización en el Espíritu de Dios la haces tú mismo, dentro de cada uno, dentro de ti. No es una cosa colectiva, sino individual, porque eres tú el que le deberá responder a Dios. Soy yo quien responderé por mí mismo, en el momento de la partida o en el momento del encuentro. ¿Qué hicimos? ¿Qué hiciste para cumplir el mandato de amar a Dios sobre todas las cosas? Esa es la gran interrogante. Ahora bien, es entonces aquí válida la pregunta, entonces, que nos hace Jesús. ¿Tus ambiciones son las de Dios o las ambiciones que tenemos son las de los hombres? Una pregunta para responderte. Respóndele a Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera que seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Generalmente cuando escuchamos o leemos esta frase expresada por Jesús, pensamos que la carga o la cruz, cargar la cruz es cargar con los problemas, dolores y experiencias negativas. Y yo les digo que no. No esa es la intención de Jesús. La cruz es la demostración más profunda de la lealtad de Dios, a Dios que hizo Jesús, ya que no le falló ni en el último momento y aceptó su sacrificio para que el mundo lo supiera. Ese de perder su cuerpo en el dolor y la tortura. No vaciló, no dudó, y esto nos enseña que la cruz no es el dolor, sino lo contrario, tu voluntad, tu fuerza y tu convicción, tu fe. Carga con esas premisas hechas por la verdad en tu corazón y sígueme, dice Jesús. En conclusión, si crees en Jesús, serás fuerte en tu voluntad, aceptarás ser parte de Dios, actuarás con profunda voluntad bajo la voluntad de Dios. Esa es la cruz perfecta a la que se refiere el Maestro. Pues el que quiera asegurar su vida, nos dice, la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. La causa significa por lo que está enseñando, por su comunión perfecta. En este caso quiero darle una interpretación desde mi corazón, desde la intuición, y considero que la parada vida que es Dios es la que nos da la posibilidad de existir en el mundo. Por lo tanto, cuando tu conciencia está clara y tu razón aceptando que es más importante el encuentro del gozo profundo en el espíritu de vida y no la existencia mundana, entonces habremos de ser uno en una transfiguración profunda y ya no seremos presa del miedo a perecer o morir. Y ahí, al desprendernos de las cosas materiales y entrar en nuestro corazón la paz, y al estar en esa paz profunda, entonces llenarás la existencia, tu existencia, nuestra existencia, de ese gozo que realmente es vida. Ya no habrá apego ni nada. Y eso nos hará partícipes de la verdad, que es la vida. Y lo más interesante, estando todavía en el mundo, en este mundo material, quiere decir vivos.
entonces estaríamos cumpliendo verdaderamente a Dios. Porque Dios, dueño de todo, entendiendo que ya estamos no interesados por el mundo, sino en Él mismo, no en la materialidad, nos dará lo que necesitemos. Te dará a ti lo que necesites. Y mucho más. Es como una paradoja. Si dejas de desear y aceptas esto, Dios dice, ya no lo necesitas, por lo tanto te lo entrego. Y ya no tendrás ningún inconveniente. Es dejar de pertenecer al mundo y liberarte de él y podrás ahí disfrutarlo. Así que tu existencia será perfecta, nuestra existencia. Y esto se logra si verdaderamente creemos en Jesús. Por eso, si nos comprometemos en este camino, sepan que el Hijo del Hombre vendrá con gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno de los que se hayan comprometido, o según su conducta, nos dice el mismo Maestro. Es decir, nuestro compromiso para aceptar esta hermosa verdad, que Dios está en ti, que Dios está en mí, y que debemos ir a Él en la existencia, antes de morir. Ya cuando moramos, ¿ya para qué? Es vivir antes de morir. Por lo tanto, es cierta la gran noticia de este versículo dado por el Maestro. En verdad les digo, algunos que están aquí presentes no pasarán por la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo como Rey. ¿Tú qué crees a eso? Es bello, hermoso y esperanzador. ¿Quiénes de nosotros, antes de pasar por la trascendencia de la muerte o la pérdida del cuerpo, podremos encontrar la gracia infinita del gozo? ¿O encontremos la fuente infinita que nos ofrece el Espíritu presente del Maestro Jesús? ¿O podamos hablar con Él? Qué bello. Qué cosa tan perfecta. Está ahí, a un clic. Solamente entendimiento, razón y conciencia. Así que estamos aquí con tan hermosas revelaciones. Estamos dispuestos a cargar esta bella cruz de la voluntad, de la fe y de la esperanza de ser hijos predilectos. En gracia, antes que Dios nos llame y nos aleje del cuerpo. Esa es la gran pregunta, el gran interrogante. ¿Tú estás dispuesto? Yo estoy dispuesto. Vamos para adelante con toda la fuerza, sin temores, sin miedo. Que esta prueba, que seguimos avanzando en esta pandemia, nos fortalezca más que debilitarnos. Por fuerza, con amor. Adelante, muchas bendiciones. Saludo a la familia y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Sigan rotando estos videos para que aprendamos y reflexionemos todos. Esperanza, paz y fortaleza para todos. Infinitas gracias. Los amo. Amén.